Pensar rápido, pensar despacio. En 10 minutos. Capítulo 1. Efecto halo. En el primer capítulo, el autor explora en detalle el fenómeno del efecto halo, un sesgo cognitivo que influye en cómo percibimos a las personas y las situaciones en función de una única característica o impresión inicial. Kahneman ilustra cómo este sesgo puede influir en nuestras evaluaciones y juicios en diversas situaciones, desde entrevistas de trabajo hasta revisiones de productos o servicios. La tendencia a generalizar a partir de una sola cualidad positiva o negativa puede llevarnos a conclusiones erróneas y decisiones poco fundamentadas. A través de ejemplos y estudios, el autor enfatiza la importancia de ser conscientes de este sesgo para tomar decisiones más objetivas y fundamentadas. El efecto halo puede ser especialmente relevante en ámbitos como el liderazgo y la valoración de competencias profesionales. Cuando una persona muestra una habilidad sobresaliente en un área específica, tendemos a suponer que es igualmente competente en otros aspectos, sin una base sólida para sostener tal suposición. Kahneman advierte que reconocer y combatir este sesgo es fundamental para evaluar objetivamente a las personas y evitar decisiones basadas en impresiones sesgadas. Capítulo 2. Heurística de la probabilidad. En este capítulo, Kahneman profundiza en el concepto de heurísticas, que son atajos mentales que utilizamos para tomar decisiones rápidas y eficientes. Estos atajos son útiles en situaciones de incertidumbre, pero también pueden llevarnos a cometer errores sistemáticos de juicio, conocidos como sesgos cognitivos. Uno de los sesgos más importantes es la heurística de disponibilidad, que nos lleva a juzgar la probabilidad de un evento basándonos en la facilidad con la que podemos recordar ejemplos de ese evento en nuestra mente. Kahneman presenta una amplia gama de ejemplos y estudios que demuestran cómo esta heurística puede afectar nuestras decisiones en áreas como la planificación financiera, la evaluación de riesgos y la toma de decisiones en entornos inciertos. Por ejemplo, cuando se nos pide que estimemos la probabilidad de un evento, tendemos a basarnos en ejemplos más vívidos o recientes, en lugar de considerar una muestra más representativa de la información disponible. Esta tendencia puede conducir a evaluaciones inexactas y sesgadas. El autor también explora el concepto de representatividad, que nos lleva a clasificar eventos en categorías preexistentes en función de su similitud con prototipos establecidos. Si un evento se ajusta a nuestra imagen mental de una categoría específica, es probable que lo clasifiquemos en esa categoría sin considerar adecuadamente la probabilidad real de que pertenezca a esa categoría. Esta heurística puede influir en la toma de decisiones en diversas áreas, como la inversión financiera y la interpretación de resultados de pruebas médicas. Kahneman también examina la heurística de ajuste y anclaje, que implica ajustar nuestras estimaciones iniciales en función de información adicional. Sin embargo, este ajuste a menudo es insuficiente, ya que nuestras estimaciones tienden a permanecer sesgadas hacia el anclaje inicial. Por ejemplo, cuando se nos pide que estimemos el precio de un producto, nuestra respuesta tiende a estar influenciada por el precio inicial sugerido, aunque dicho precio sea completamente arbitrario. Esta heurística puede afectar nuestras decisiones en áreas como las negociaciones comerciales y las subastas. Capítulo 3. Sesgo retrospectivo. El tercer capítulo se centra en el sesgo retrospectivo, también conocido como ya lo sabía o sesgo de conocimiento después del hecho. Kahneman presenta estudios y ejemplos que demuestran cómo las personas tienden a creer que un evento era predecible o que deberían haberlo sabido antes de que sucediera. Este sesgo puede tener implicaciones significativas en la toma de decisiones y la evaluación de riesgos, ya que puede llevarnos a creer que eventos inciertos serán predecibles, lo que puede afectar nuestras decisiones futuras. El autor explora cómo este sesgo puede afectar nuestra visión retrospectiva de eventos pasados y cómo podemos ser más conscientes de su influencia en nuestras evaluaciones. Cuando miramos hacia atrás, tendemos a considerar que los resultados exitosos fueron inevitables y que deberíamos haberlos previsto. Por ejemplo, después de una crisis económica,
Es común que los expertos y los inversores crean que los signos de la crisis eran evidentes, a pesar de que no se hubieran reconocido en ese momento. Este sesgo puede llevar a una falsa sensación de seguridad y a una falta de atención a señales importantes en el futuro. Kahneman advierte que el sesgo retrospectivo puede distorsionar nuestra comprensión del pasado y afectar nuestra capacidad para aprender de nuestras experiencias. Es importante reconocer que, aunque ciertos eventos puedan parecer obvios a posteriori, no siempre eran predecibles en el momento en que ocurrieron. Al ser conscientes de este sesgo, podemos ser más humildes en nuestras evaluaciones y más cautelosos en nuestras decisiones futuras. Capítulo 4. Efecto anclaje. En el cuarto capítulo, Kahneman explora el efecto anclaje, otro sesgo cognitivo que influye en nuestras decisiones y juicios. Este efecto se refiere a nuestra tendencia a basar nuestras estimaciones o decisiones en un valor inicial, conocido como anclaje, aunque dicho valor sea completamente arbitrario o irrelevante. El autor presenta ejemplos que ilustran cómo el efecto anclaje puede afectar nuestras negociaciones, evaluaciones de precios y decisiones de compra. Por ejemplo, cuando se nos presenta un precio inicial en una negociación, nuestras contrapropuestas tienden a ajustarse en torno a ese valor inicial, lo que puede resultar en un acuerdo menos favorable para nosotros. Además, en estudios de mercado, se ha observado que los consumidores tienden a considerar que los precios más altos son más justificados si se presentan después de precios más bajos, incluso si los precios iniciales no están relacionados con la calidad o el valor real del producto. El autor destaca la importancia de ser conscientes del efecto anclaje y de buscar información y referencias adicionales antes de tomar decisiones importantes. Al considerar múltiples perspectivas y no centrarse en un único valor inicial, podemos evitar caer en trampas cognitivas y tomar decisiones más informadas y objetivas. Capítulo 5. Efecto arrastre. En este capítulo, Kahneman explora el efecto arrastre o efecto cascada, un fenómeno que ocurre cuando nuestras decisiones son influenciadas por información o eventos irrelevantes o poco importantes. Nuestra mente tiende a dar más peso a la información que es fácilmente accesible o que se presenta primero, lo que puede distorsionar nuestras decisiones y juicios. El autor presenta ejemplos y estudios que ilustran cómo el efecto arrastre puede afectar nuestras decisiones en diversas situaciones, desde el consumo de alimentos hasta la toma de decisiones financieras. Por ejemplo, si estamos expuestos repetidamente a una publicidad o promoción de un producto, es más probable que nos sintamos atraídos a comprarlo, incluso si no es la opción más adecuada para nuestras necesidades. Además, nuestras decisiones también pueden ser influenciadas por cómo se presenta la información o qué opciones se nos ofrecen primero. El efecto arrastre puede llevarnos a tomar decisiones poco fundamentadas y subóptimas, ya que no estamos considerando toda la información relevante y estamos siendo influenciados por factores emocionales y cognitivos. Kahneman advierte que ser conscientes de este sesgo puede ayudarnos a evitar caer en trampas cognitivas y tomar decisiones más racionales y fundamentadas. Capítulo 6. Sesgo de confirmación. En este capítulo, Kahneman explora el sesgo de confirmación, un sesgo cognitivo que nos lleva a buscar, interpretar y recordar información de manera selectiva para confirmar nuestras creencias o hipótesis preexistentes. Es decir, tendemos a prestar más atención a la información que apoya nuestras opiniones y a ignorar o minimizar la información que las contradice. El autor presenta ejemplos y estudios que demuestran cómo el sesgo de confirmación puede afectar nuestras percepciones y decisiones en diversos campos, desde la política hasta la ciencia. Por ejemplo, cuando buscamos información en Internet, es probable que leamos y compartamos artículos y noticias que coinciden con nuestras creencias políticas o valores, lo que puede reforzar aún más nuestras opiniones y limitar nuestra comprensión de otros puntos de vista. El sesgo de confirmación puede ser especialmente problemático en la toma de decisiones importantes, ya que puede llevarnos a descartar información relevante y a tomar decisiones sesgadas y poco informadas.
Kahneman destaca la importancia de ser conscientes de este sesgo y de buscar activamente información objetiva y diversa para tomar decisiones más fundamentadas y equilibradas. Capítulo 7. Exceso de confianza. En este capítulo, Kahneman explora el exceso de confianza, un sesgo cognitivo que nos lleva a sobreestimar la precisión y certeza de nuestras creencias y juicios. Las personas tienden a estar más seguras de sus respuestas y predicciones de lo que la realidad justifica, lo que puede llevar a errores de juicio y toma de decisiones poco acertadas. El autor presenta ejemplos y estudios que demuestran cómo el exceso de confianza puede afectar nuestra percepción de nuestras habilidades y conocimientos, así como nuestra capacidad para evaluar riesgos y oportunidades. Por ejemplo, los inversionistas pueden sobreestimar la precisión de sus predicciones financieras, como resultado, tomar decisiones arriesgadas basadas en una confianza excesiva en sus propias habilidades. Kahneman destaca la importancia de ser más cautos en nuestras evaluaciones y decisiones, especialmente en situaciones complejas o inciertas. Reconocer nuestro propio exceso de confianza puede ayudarnos a tomar decisiones más racionales y evitar riesgos innecesarios. Capítulo 8. Aversión a la pérdida. En este capítulo, Kahneman explora la aversión a la pérdida, un sesgo cognitivo que nos lleva a valorar más las pérdidas que las ganancias en situaciones de riesgo. Es decir, tendemos a sentir más dolor por perder una cantidad determinada de dinero que el placer que nos produce ganar la misma cantidad. El autor presenta ejemplos y estudios que demuestran cómo la aversión a la pérdida puede influir en nuestras decisiones financieras y en nuestra percepción de riesgo. Por ejemplo, los inversores tienden a mantener inversiones perdedoras por más tiempo de lo necesario, en un esfuerzo por evitar reconocer la pérdida, lo que puede llevar a decisiones poco racionales y pérdidas mayores en el futuro. La aversión a la pérdida puede ser especialmente relevante en situaciones de toma de decisiones en las que hay incertidumbre o riesgo. Kahneman destaca que ser conscientes de este sesgo puede ayudarnos a tomar decisiones más equilibradas y racionales, y nos anima a considerar tanto las ganancias como las pérdidas de manera objetiva al evaluar las opciones y riesgos en nuestras vidas. Síntesis. Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman es una obra seminal que explora cómo nuestras mentes operan a través de dos sistemas, el rápido e intuitivo, Sistema 1, y el lento y analítico, Sistema 2. Kahneman explora los sesgos cognitivos y heurísticas que afectan nuestras decisiones y juicios, desde la toma de riesgos hasta la percepción del dolor y el placer. La obra destaca cómo nuestras mentes están sujetas a trampas y errores sistemáticos, y cómo podemos mejorar nuestra toma de decisiones al ser conscientes de estos procesos mentales. Es un libro esencial para comprender cómo pensamos y cómo podemos mejorar nuestras habilidades de pensamiento crítico.